Muy buenos días, don Pedro Santana, de nuevo aquí en la plazoleta Barbatuscas, con una emisión más de Cita con la Cultura. Antes que se nos escape, queremos recordar a los televidentes que estos programas están siendo subidos a YouTube y los pueden bajar, digamos, en un buscador escribiendo TV San Jorge, Cita con la Cultura, y ahí salen los videos de los diferentes programas que se han emitido, de tal manera que invitamos a nuestros televidentes para que pues, los que no han visto estos programas o los quieren ver los primeros, pues pueden consultarlos allí. Y como siempre, sus sugerencias, sus aportes son muy bien recibidos por la Academia de Historia de Ocaña. Nuestros agradecimientos, como siempre, a la plazoleta Barbatuscas, al equipo técnico, al gerente, al presidente de la Junta Directiva y a toda la Junta por permitirnos interactuar con la comunidad. Hoy tenemos un tema que no se ha tocado y es muy poco tratado en los medios en Ocaña, y es las creencias populares en Colombia. Un tema muy vasto que hace parte de las ciencias sociales, pero en especial del folclore. Recordamos que los estudios folclóricos hoy en día reclaman los mismos eruditos en la materia, está buscando un estatus de ciencia igual que lo tiene la sociología, la antropología, etc. Esta denominación de folclore es una voz que surge por allá en el año de 1846 en Inglaterra y va paulatinamente tomándose Europa, luego llega a América Latina, y el enfoque es diferente a los otros enfoques que hacían las ciencias sociales, porque esta vez esta disciplina lo que quiere tocar es fundamentalmente el alma popular, la sabiduría popular, qué es lo que el pueblo piensa de las cosas, del hombre, del mundo, de la divinidad, de la vida cotidiana, bajo una óptica diferente a una óptica científica, a una óptica literaria, etc. Es lo que comúnmente hoy se ve en los diferentes campos. Y hay una cantidad de divisiones que el folclore toma en consideración, porque cuando a uno le dicen la palabra folclore, lo primero que se le viene a la mente... El baile. El baile. Aquí en Ocaña, la ocañerita, la danza esta, la danza aquella, pero resulta que el folclore es más que música. El folclore es juegos populares, tradiciones, leyendas, costumbres, el habla popular, formas de construcción en las zonas rurales, el paisaje, es decir, una cantidad de cosas importantes, y dentro de todo ese marco están las creencias. Altos y chicos, gentes de mucha alcurnia y gentes de escasos recursos económicos comparten sentimientos similares ante determinados fenómenos. Eso es algo que no podemos soslayar. Y ponemos un ejemplo. Cuando un gato negro se atraviesa ante una señora encopetada o ante un campesino, lo primero que dice es: Dios líbrame de todo mal, porque el gato supuestamente es un síntoma señal de mal. No quieren pasar por debajo de las escaleras, por ejemplo, y eso le ocurre a tirios y troyanos. Cuando rompen un espejo se aterran porque van a tener 7 años de mala suerte. Bueno, y así una serie de aspectos importantes. Con usted tratábamos en algún momento sobre una anécdota que le aconteció cuando usted era estudiante de la Universidad Libre de Colombia, y allí ocurrió una circunstancia muy importante con la cual vamos a comenzar este programa. Yo quiero que usted le cuente esa anécdota a los televidentes. Correcto. Bueno, el programa de magia que vamos a tratar hoy, hablo de una vez, magia. Para que la gente empiece a pensar desde otro ángulo. Para nosotros la magia es el de las tapitas del circo. Sí. No, la magia es mucho más allá. La magia es uno de los aspectos fundamentales de la cultura del hombre. Tanto pues que los grandes, los científicos de las ciencias sociales han estudiado los aspectos de la magia. Claro. Yo he estudiado mucho a Bronislaw Malinowski, que fue un gran matemático antes que un gran antropólogo. Y él habla de magia, ciencia y religión. Desde el principio habla él de que la magia y la religión son parejas en la
formación de la cultura humana. En la formación de la cultura, correcto, sí, señor. Luego, la ciencia, que también los campesinos, los primitivos, tenían alguna cosa de ciencia, que es lo que nos empeñamos en negar, y que él muy fácil, muy temprano nos lo da. Por ejemplo, sin salirnos del tema, por ejemplo, dice los primitivos que cultivan. Ellos cultivan, preparan la tierra en los últimos días del verano y siembran en el invierno, en nuestro trópico. ¿Por qué? Porque observaron que es el principio de la ciencia, la observación. La observación, sí, señor. Y de una vez la imitación, bueno, aquí pasa esto, podemos hacer esto, si no lo hacemos, va a pasar esto. Sacan conclusiones parecientíficas, pero son los rudimentos de la ciencia, la magia y la ciencia. Entonces, mirando al ejemplo que vos tenías, yo fui alumno en la Universidad Libre de Bogotá del doctor Mauro Torres, con un currículo envidiable, ¿no? Él era médico, psiquiatra, antropólogo, sociólogo, psicólogo, de todo. Yo creo que todavía no ha muerto, es un científico. Hablando de las creencias populares, y precisamente hablando de Malinowski y de la rama dorada de Fraser, otro de los grandes, o el más grande científico en estos aspectos y estudioso de la magia, de la ciencia en los primitivos. Conversando con él nos hablaba de todo lo que era la magia y caímos en los secretos o los secretistas. Los secretistas, los curiosos. Los curiosos. Él nos explicaba todo eso. Entonces, él era un gran docente, un gran pedagogo. Comentándonos él habló de los rezos. Digo, aquí había, en la Libre había mucho costeño de la costa norte y mucho costeño del Pacífico, del Chocó. Digo, aquí que hay tanto costeño que vienen de pueblos que son muy crédulos en esto. A ver, ¿ustedes qué saben de los...? Pues claro, como casi todos eran marxistas, soltaron la risa porque los marxistas siempre han estado pegados de la ciencia. Sí, pero es como ridículo hablar de ese tipo de temas. Sí, hablar de ridículo, hablar de un tema de eso, ¿no? De que yo creo en el mal de ojo. Exacto. Entonces yo me paré y le dije, no, doctor, yo sí creo en eso. Él me miró, ¿cree en eso? Y yo, sí, doctor, yo creo en eso. ¿Por qué? Porque lo he visto. Lo sé, lo viví. Entonces, bueno, por siguiente la mofa de los compañeros, claro. Y él se quedó muy serio y me lo pensó así un poquito, se sonrió y dijo, cuéntenos, ¿qué es lo que usted sabe? Yo le conté. Yo tenía toda la vida y eso le pasó a mi papá y luego a mis hermanos mayores y luego a mis hermanos menores, todos lo vimos. Mi abuelo era secretista, sabía rezos, campesino, analfabeta. Entonces, él tenía su potrero cerca del pueblo de Río de Oro y yo, niño, iba con él a buscar las vacas, a guardar los terneros para el ordeño del día siguiente. Cualquier día una vaca no bajaba de los cerros, se quedaba por allá. Entonces, cuando uno llegaba, ¿qué pasó? No, la vaca negra, la que no le falta el cacho, está echada a la orilla de la quebrada y no quiere pararse, no quiere venir. ¿Qué más? ¿Tiene moscas? Sí, tiene mucha mosca. ¿A dónde? En la parte de atrás. No, uno no sabía cómo decirle, ¿no? Claro. Porque era la parte de atrás. Él, como ya sabía, pues se imaginaba dónde era que tenía los gusanos. Digo, esto es gusanos. ¿Y dónde está la vaca? Está la vaca echada debajo del palo de guayabo, de rayana, así. Ah, bueno. Se quitó el sombrero, dirigido al frente, su perfil donde supuestamente estaba la vaca y comenzó a rezar.
Nos vinimos para la casa. Al día siguiente, por la mañana, la vaca había bajado. Entonces ya la vio, digo, mira, la vaca viene allá, trae. La vio, la vaca llegó, él le estuvo examinando y pues seguramente se dio cuenta que le había bajado la fiebre, ¿no? Claro. Estuvo un rato ahí al lado de la vaca, fue y le miró, digo, sí, tenía gusanos, le aplicó otro secreto, fue a donde había un escondite bajo una mata de fique y sacó una botella que lo que tenía era creolina y tenía una pluma de gallina ahí prendida con una cabulla. Sacó la pluma, la metió en la botella y le echó, mira, las moscas por consiguiente no se volvieron a acercar. En 3 días los gusanos desaparecieron porque mi abuelo los había y la vaca quedó perfecta. rezado. La vaca quedó perfecta. ¿Usted lo vio? Sí, yo la vi, yo la bajé la primera vez, la segunda ya vino sola, la tercera vez ya la vaca estaba normal con su ternero. ¿No tenía gusanos? No, ya no tenía gusanos. ¿Qué le pasó? Que mi abuelo la rezó y se le cayeron los gusanos. El doctor enseguida los miró a todos y dijeron, ¿quién puede demostrarle a Santana que eso no es cierto? Bueno, y todos con su burla, pero era el doctor Mauro Torres, que no me contradijo, ¿no? Ni se burló de mí. Yo, bueno, ya en eso, la próxima clase... Pero nadie contradijo absolutamente nada. No, nadie. Es decir, estaba la majestad del profesor ahí, claro. Pues le dieron la autoridad a él para que me contradijera y él no lo hizo. Se quedó quieto. A la siguiente clase, él se apareció con un profesor de biología que era profesor de la Nacional de tiempo completo y un científico también, era Arbuchar. Era de origen extranjero o extranjero, de los que habían llegado cuando la Guerra Mundial. Y era profesor de biología. Entonces, Santana, cuéntele ahí rápido, pero le conté otra vez. Entonces le digo a los alumnos, este es un gusano, una larva que por los huevos le deposita la mosca tal y tal, dio el nombre científico de la mosca. Esa larva tiene un periodo de incubación de 72 horas, como es bastante, la vaca, el animal, desarrolla una fiebre altísima por encima de los 50 grados, por consiguiente que la deshidrata, la mantiene echada, el animal no se puede parar. Pero él tiene un promedio de vida, el ciclo biológico es de 72 horas. A las 72 salen las mosquitas, se van y desaparecen. La fiebre y se parece todo el mal. 3 días, 3 rezos, más el otro secreto de su abuelo, que tenía la criolina que repele las moscas. No hay más moscas, no hay más huevos, se cicatriza la herida, porque también es cicatrizante la criolina. Claro, por supuesto. Y remedio hecho, el secreto funciona. Bueno, esa fue la explicación que dio. Esa fue la explicación que dio el científico, el biológico. Digo, el secreto funciona. Gracias, mi amable. Entiéndanlo los estudiosos. Exactamente, visto desde el punto de vista del secreto y la creencia popular, funciona. Pedro, quiero hacer referencia, la misma anécdota que estás contando, esta vez remontado un poquitico atrás, al año de 1898, la trae Gerard Noyel, un viajero belga que llegó a Ocaña buscando orquídeas y comenzó una expedición desde la costa norte, entró a Ocaña, estuvo en la provincia y terminó en Bogotá. Él tiene una cuestión muy importante que coincide exactamente con lo que nos estás contando. Abro comillas. Aquí, por primera vez, fui testigo de un suceso tan extraordinario, tan extraño e inexplicable, que cuando más tarde lo conté a otras personas, lo tomaban con burla y yo era visto como mentiroso, como impostor. Por extraño que parezca,
a pesar de las circunstancias, parecía más desconcertante y por lo tanto digno de investigación. Sin embargo, en los libros que he leído en la América tropical, en ninguna parte he encontrado un pasaje que trate un caso similar. Dice, entre el número de ganado que se había reunido fuera de la casa, era un toro de casta fina y resistente que evidentemente durante su vagabundeo por la selva había recibido una lesión en la espalda. Por falta de atención, la lesión se convirtió con el tiempo en una herida espantosa infestada de gusanos. Uno los podía ver claramente moverse en la llaga espantosa. Parecía seguro que la exposición al sol abrasador y sin la atención debida, el pobre animal perecería. Yo estaba presente con el vaquero cuando en la tarde se detectó la bestia moribunda. Me sentí seguro que conseguiría algún remedio para el animal con el fin de mantenerlo durante un tiempo en observación. Sin embargo, para mi asombro, cuando estaba de pie cerca de 10 pasos de él, un vaquero bastante consternado murmuró una oración larga e incoherente, al tiempo recogiendo unos terrones de la tierra que lanzó a la parte posterior del animal herido. Al instante, los gusanos se hicieron más activos y hasta el último de ellos salió de la herida y cayó al suelo, donde pereció de inmediato. El animal no recibió mayor atención y poco después me dijeron que la herida había sanado bastante bien. Ese es uno de los casos, que son como 6 casos, que el viajero belga en Ocaña narra, y aparte de las bestias con las gusaneras, también narra lo mismo con los seres humanos, y habla de un niño que recibió un golpe terrible en la cabeza y llegó el curandero, el rezandero, el curioso, le hizo una serie de acciones, místicas, le tocó la cabeza y el muchacho, como por ensalmo, quedó curado. Es bueno recordar a los televidentes que no estamos tratando aquí, al fin y al cabo este es un programa de divulgación cultural, de convencer a las personas de que en efecto la hechicería, la magia, la curandería son, fenómenos científicos y reales, pero también queremos recordarles, para que lo debatan allá en familia, hay fenómenos inexplicables que han dado lugar a ciertas elucubraciones por parte de las personas comunes y corrientes, y ni siquiera la ciencia ha podido explicarlos. Voy a mencionar casos de levitación documentados desde épocas muy antiguas. Los santos, por ejemplo, algunos santos levitan o levitaron. Las llagas que aparecen en sus manos, pies y en el costado de los famosos estigmatizados. El hecho de mover cosas a distancias, la telequinesis, caen los libros, se levantan del suelo objetos, y fenómenos que ocurren por lo regular con jóvenes adolescentes cuya actividad inconsciente genera lo que llama el vulgo, lo que llama el pueblo, los duendes, los fantasmas, una serie de fenómenos extraños. Bueno, la ciencia dice, eso es absurdo, eso son creencias populares. Bueno, los televidentes pueden hacer una indagación entre la cantidad de ocañeros que hay y en los sectores rurales de Ocaña sobre este tipo de cosas. Pregúntenles, por ejemplo, sobre los cuentos de fantasmas, y el 90% han visto o han escuchado fantasmas. Pregúntenles sobre los tesoros escondidos en la zona de Ocaña y seguramente van a decir, fulano de tal se sacó una múcura. Es decir, lo que el pueblo está percibiendo, lo percibe con tal fuerza y con tal vigencia en este momento, que por eso el folclore se interesa tanto en el porqué de esas creencias. Y este caso que nos narrabas de la Universidad Nacional, más las declaraciones de Gerard Noyel en 1898, nos está diciendo algo hay allí, ¿no? Explicación científica puede ser posible, por un lado, como el profesor lo alcanzó a hacer allá, y las otras cosas, ¿qué? ¿De dónde proviene alguna explicación para los otros casos que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta científica? Mira, dice al respecto, para reforzar esto ya, lo que dice Malinowski, dice, la ciencia nace de la experiencia, la magia está fabricada por la tradición. La ciencia se guía por la razón
y se corrige por la observación. La magia impermeable a ambas vive en una atmósfera de misticismo. Exactamente. Es decir, ahí es donde empieza a apartarse el uno del otro. Eso se volvió una cuestión mística. Todo esto se le da misticismo, pero a nosotros lo que nos importa es que esto hace parte de nuestra cultura. De la identidad cultural. De nuestra identidad cultural, y no lo podemos negar. Que esas cosas existen es cierto. Que sean científicas o no. Pero basado en todas esas creencias, la gente, y no es, como decíamos, entre todos los estratos, ¿qué tanto hace que un fiscal llevó un mago a la fiscalía allá a Bogotá para que le ayudara? Y un fiscal, poner todo el aparato jurídico de la nación, de las investigaciones científicas y de todo, a depender en cierta manera de un mago. Pues a nosotros nos pareció absurdo, pero igual el niño de aquí, de Ocaña, de cualquier estrato, va a buscar el señor que reza el mal de ojo. Entonces, ¿por qué hay una sociedad que aparentemente está muy encumbrada con la civilización y otra no tienen creencias similares? ¿Y por qué en pleno siglo XXI, Pedro? En pleno siglo XXI, esos casos, por lo menos 3 casos, conozco en Ocaña, donde la famosa culebrilla, que es muy frecuente, y que según la tradición popular, cuando da y se une la cabeza con la cola, mata a la persona, científicamente es una modalidad del herpes. Y las personas van donde el médico para que las trate de esa enfermedad. Y Pedro, cosa bien simpática, el médico termina diciéndoles, bueno, yo le doy esta droga para que esta droga le controle tal cosa, pero le recomiendo, y lo dicen en voz baja para que los colegas no sepan, que el cuerpo médico de Ocaña, yo le recomiendo que busque un curioso. Y va donde el curioso, y el curioso hace lo mismo que hablábamos de la gusanera. Reza una cantidad de cosas que no se sabe qué es lo que hacen, le pone la mano, le escribe alguna cosa y de todos modos desciende considerablemente el ataque de ese herpes. El mal de ojo, que sabemos que está la contra del mal de ojo, le ponen a los niños unos matecitos y cuando les da el mal de ojo tienen que llevarlos donde un curioso porque el médico no tiene ni la más remota idea qué es lo que tiene el muchachito. Dice el curioso dice, lo ojearon, ¿no? ¿Cómo le quitan eso? Vayan del curioso. En Ocaña sabemos, y yo creo que en Río también, hay varios curiosos. Algunos aquí en Ocaña están en el barrio de Villanueva, son muy respetables, son muy concurridos por parte, muy amables, por parte de las personas. Pedro, a mí me parece que la creencia es respetable, sin entrar ya en la parte académica que le corresponde a los científicos demostrar qué tan cierto es o no. Sí, como de todas maneras este programa va a ser polémico, que es lo bueno, ¿no? Exactamente. Yo hago otro refuerzo. Dice, hay un logro de la moderna antropología que no hemos de negar. El reconocimiento de que magia y religión no son solamente doctrina o filosofía, ni cuerpo intelectual de opiniones, sino un poco especial de conducta. Una actitud pragmática que han construido la razón, la voluntad y el sentimiento a la vez. Somos un pueblo religioso. Creemos en un montón de cosas. Entonces, de todas maneras, eso es cierto, las creencias son ciertas, es cierto que existen, no las podemos negar. ¿Cómo hemos logrado en nuestra cultura si no hubiéramos tenido un montón de creencias? Yo creo que en agosto va a llover. ¿Por qué? Porque la tradición me dice que el solsticio y que esto y lo otro y vaya y venga, en agosto llueve. Y son tradiciones milenarias, milenarias. Observación de los fenómenos, exactamente. Consecuencia lógica, ellos van a cultivar. Pero hay otras que han dependido es esto, le reza algo
le hace un conjuro y pasa la situación anómala. Entonces se convierte en algo religioso, algo místico, pero algo que ayuda a que la sociedad se organice y gire alrededor de eso y de ahí vaya elaborando los principios de la civilización actual. Entonces estamos en este plano, ¿no? De ver una cantidad de cosas y hay, para mirar otras que atañan es a lo nuestro, ¿no? A una creencia arraigada. Correcto. En Colombia yo le recomendaría esta lectura a la teleaudiencia. Hay 3 de los más reconocidos folclorólogos, no folcloristas, sino folclorólogos. Tienen una formación académica bastante grande. De ellos, yo creo que el único que queda vivo, que conozco ya personalmente, es el doctor Javier Ocampo López, que estuvo en Ocaña, fue presidente de la Academia Boyacense de Historia, pero está el maestro Guillermo Abadía Morales, que fue durante mucho tiempo profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en organología, es experto en folclore musical, pero también en una cantidad de cosas, que escribió el primer compendio de folclore colombiano. En ese libro, que es escrito metodológicamente desde el punto de vista científico, hay una cantidad de ejemplos. Ojalá los ocañeros lo consulten para que vean qué coincidencias hay con algunos sucesos de Ocaña. Lo mismo el doctor Octavio Marulanda Morales, a quien conocí en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Ha publicado como 4 o 5 libros, o publicó porque ya falleció, sobre folclore. Y está Manuel Zapata Olivella, Jacinto Jaramillo, en materia de folclorología. Todas estas personas traen ejemplos sacados del alma popular de sus diferentes regiones para compendiarlos en textos que hoy en día se pueden consultar perfectamente. El maestro Javier Ocampo López, por ejemplo, se dedica fundamentalmente a la leyenda y tiene un compendio también de folclore colombiano. Es importante, ¿por qué leer estos textos? Porque si son, objeto del análisis científico por parte de personas académicas, es que la creencia popular no es una cosa baladí, sino digna de tenerse en cuenta para entender más la sociedad, el comportamiento de las comunidades, los sectores rurales, los sectores populares, y cómo a través del tiempo se ha mantenido vigente esa creencia en el folclore popular, Pedro. Bien, en esto de magia, porque todo esto hace parte del folclore, ¿no? Sí. Es decir, es la vivencia, lo que están viviendo las comunidades primitivas, preprimitivas, exacto, actuales, las que siguen viviendo en forma primitiva, pero tienen contacto con la civilización. El caso sobre esto de magia y creencias, el caso de los Kogi, estudiados por todos los antropólogos colombianos. Por ejemplo, hablan en los ritos que hacen los Kogi para las siembras. Están relacionados mucho con el agua, el principio vital. Claro. Que para ellos el agua es el principio vital. Por ejemplo, van a sembrar, entonces para poder cortar parte del monte del rastrojo, ellos tienen que pedirle permiso a los dueños y dueñas, que son como los duendes, o ángeles protectores, bueno, el nombre que les queramos poner. Ellos creen que hay unas figuras que les van a castigar, les van a sancionar si no hacen algunos ritos y obtienen su visto bueno para sembrar. Que son las entidades protectoras de la naturaleza, que ojalá los ambientalistas que nos estén viendo recuerden que el mismo folclore, el alma popular, también tiene unos entes protectores de los árboles, del agua, etc. Pedro, un tema muy largo, muy interesante, que apenas lo dejamos pendiente y en otra ocasión tendremos que tocarlo nuevamente desde otros ángulos, y ojalá que nuestros televidentes se tomen la molestia de preguntarle a la gente sobre esto y lean los libros que les recomendamos. Pedro, muchas gracias por la participación. No, bien, yo creo que pues, nos quedó lo más importante, ¿no?